Sabe que se produjo en la época de mayor presión por la COVID, se produjo un consenso que, entre otras cosas, dio muestras de la generosidad, sobre todo del principal partido de la oposición, que sin estar en el Gobierno, pues facilitó que se llegase a un acuerdo en temas que considerábamos esenciales para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Estrategia de la cual hay algunos problemas que se siguen desarrollando en la actualidad y que conviene analizar y saber exactamente en qué punto se encuentra la gestión del Gobierno de Aragón para solucionarlos. Se introdujo la actividad cinegética dentro de las actividades esenciales. Pues bueno, seguimos teniendo problemas con esta situación por la superpoblación de determinadas especies, no solo por la del conejo, que produce daños en las cosechas, en las infraestructuras de regadíos. También en el propio suelo de muchos cultivos se producen cados. Otra de las medidas que introducía y que estarán dentro del ámbito de su competencia, la de establecer formas de comercio de mayor seguridad sanitaria y que mejoren los ingresos de los productores y agricultores en mercadillos, en plazas. Esto se incluyó. Las medidas no han sido ni mucho menos suficientes, ni se acercan a lo suficiente, a lo necesario. Tenemos datos del mercado semanal del ensanche de Teruel, que ha bajado muchísimo. Ocurre lo mismo en Huesca, en el que han desaparecido el 60% de los puestos. En Zaragoza hablaban el otro día los comerciantes de los puestos de la Almozara, que han reducido su facturación un 80%. Otro de los puntos más importantes es el de la reducción de burocracia para poder desarrollar muchas de las ayudas que se pueden conceder por parte de la Administración o iniciativas privadas que necesitan la tramitación lógica de la Administración. Hay que solucionar y que conviene que nos digan qué medidas tienen ustedes pensadas para que esto se lleve a cabo.